Muy buenos días, hermanos. Puntualmente, aquí como lo prometimos, a las 6 de la mañana, el culto de resurrección, donde le damos gracias a Dios porque en un día muy temprano, muy de mañana, después de la crucifixión y un día de silencio, donde había mucho que pensar, después de haber traicionado al Señor Jesús y después de haberlo negado y después de haberlo seguido de lejos, los discípulos tuvieron mucho que pensar. Las personas que lo vieron morir, de igual forma estaban impresionados por cómo estaba la naturaleza, de alguna forma impresionándonos también con la oscuridad, cómo se abrió la tierra, cómo se rasgó el templo, y todos estos acontecimientos no eran lo suficientemente grandes para que las personas en su interior reconocieran a Jesucristo como el Mesías. Y teniendo esta reflexión me quiero poner a pensar, hermanos, cómo estamos viviendo actualmente y cómo las personas pueden ver todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y aún así la gente no se arrepiente. Aún así, las personas piensan que estos eventos son como cosa de la casualidad y que no tienen nada que ver con las profecías del Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros sabemos que todo está escrito, todo está orquestado, todo está organizado por el Señor y nosotros tenemos una esperanza. Y estos momentos de Semana Santa son una oportunidad para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Y les pido a las personas que están ahí presentes que compartan este video que estamos teniendo en vivo. Por favor, compártanlo porque eso nos puede ayudar en este momento para que llegue a más personas. Les pido muy encarecidamente que compartan este video en este momento, como lo estoy haciendo yo también, para que haya más personas que lo puedan estar observando y sea de bendición para todos nosotros. Compartan este video. Hermanos, estemos listos para ver lo que el Señor va a hacer. Estamos muy sorprendidos cómo el Señor es fiel con su iglesia, porque nos sigue dando ánimos, nos sigue dando fortaleza, porque de eso se trata. Creer en que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de su resurrección una esperanza eterna y una esperanza que empieza en este mundo, no solamente en el mundo venidero, sino que desde este momento nosotros debemos de confiar en el Señor Jesús, debemos de confiar en sus promesas, creer que Él nos ha dado esa libertad. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva en el Señor. Así es que hagamos letra viva de esto, pongámoslo en práctica. Y ahora, hermanos, estemos listos para ver qué es lo que el Señor está haciendo con nuestra iglesia. Dios le bendiga ahí donde está usted, en su hogar, con su familia, con sus hijos. Estoy muy agradecido porque nos están siguiendo en este momento y tenemos varias personas conectándose. Nuevamente, comparte el video, dele like, póngale corazón, porque esto, hermanos, es para estar unidos en el Señor en este culto de resurrección. No estamos a lo mejor unidos físicamente, pero espiritualmente lo podemos hacer. Yo sé que no le estoy predicando solamente a un lente donde se está transmitiendo algo, sino le estoy predicando a personas vivas que están en sus hogares escuchando la palabra del Señor y que están poniendo atención a lo que el Señor habla a su iglesia. Así es que
vayamos a la palabra del Señor, porque Jesucristo ha resucitado. Él vive, Él no está entre los muertos, Él vive con nosotros, Él vive. Amén, aleluya. Él vive, gloria a Dios. Bueno, recordemos que está totalmente prohibido dormirse. Yo creo que tenemos muchos días para poder dormirnos. Para estar descansando en casa, hermanos, hay mucho tiempo, pero ahora hay que estar pendientes de la palabra del Señor, de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Ese es el mensaje del día de hoy. El Señor vive. Amén. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos ante ti, orando, mi Dios, y dándote gracias por lo bueno que eres en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú traigas, Señor, tu palabra que conmueva los corazones. Señor, te damos gracias porque Jesucristo ha resucitado y en Él tenemos esperanza eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. La escena donde Lázaro murió, pero es ahí donde hay una confianza de que el Señor Jesús nos permite tener una nueva vida en Él. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Amén. Pues sabemos, hermanos, que el Señor Jesús había tenido una muerte en la cruz, una muerte horrible, una muerte que no se compara con ninguna otra, porque no solamente había recibido el castigo físico, sino que además había recibido la carga del pecado de la humanidad sobre él. Y es ahí, rogando desde lo alto y gritando: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Donde vemos ese clamor al Padre, con un corazón humano por un lado, pero también sabiendo que ha tenido que beber esa copa amarga del dolor y de la muerte. Sin embargo, ahora nosotros vemos que el Señor Jesús fue totalmente veraz cuando Él dijo que iba a resucitar. Lo anunció con sus discípulos muchas veces. Les dijo qué era lo que iba a pasar. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento y se iba a cumplir precisamente en una mañana así como el día de hoy. Y les compartí a los hermanos hace algunos días atrás que quería que este culto fuera especial y que, como siempre, nosotros nos vistiéramos con un poquito de blanco para recordar todos los años que hemos tenido el culto de resurrección a las 6 de la mañana. Y sin duda, yo creo que los que asistimos el año pasado y el año antepasado y el año antepasado, estaríamos diciendo: wow, nunca me hubiera imaginado que ese año pasado iba a ser un culto especial, porque ahora no tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo estoy seguro que si les hubiera dicho a los hermanos, vengan al culto de resurrección en el 2019,
porque en el 2020 no vamos a poder hacerlo. Yo creo que la iglesia se hubiera llenado aquí y hubiéramos tenido a mucha gente aquí alabando al Señor, dando gracias, dando gloria y honra, trayendo a lo mejor su prenda blanca, si yo lo hubiera dicho. Sin embargo, el Señor en su soberanía nos permitió vivir ese momento del año pasado a varios, y yo lo recuerdo porque casi siempre es la misma gente, casi siempre son las mismas personas, y yo le doy gracias a Dios porque pudimos vivir ese momento. Y ahora estamos viviendo otros momentos, hermanos, pero la esperanza no ha muerto, porque sabemos que el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la oportunidad nuevamente para reunirnos aquí, pero debemos de ser fieles. Y yo creo que esto va a ser una lección para que las iglesias revivan, resurjan y no estén esperanzadas solamente en el mañana, no. Hoy tenemos que vivir la esperanza, y hoy tenemos que alabar al Señor, y hoy tenemos que vivir para Cristo. Nosotros debemos de estar muy contentos porque el Señor siempre nos permite otra oportunidad, pero debemos de vivirla el día de hoy y ser agradecidos y actuar desde este momento. Quiero compartirles, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. El Señor resucitó. Por cierto, le doy gracias a mi hermano Ramón y a mi hermana Nancy que me regalaron esta guayabera con mucho amor, con mucho cariño. Un saludo hasta Campeche, un saludo a nuestros hermanos Ramón, a mi hermano Ramón y a su esposa también, que nos visitaron, a los papás de mi hermano Ramón, nos visitaron desde Campeche y me trajeron esta guayabera yucateca, que por cierto nunca había tenido ese privilegio, ese gusto de tener una verdadera guayabera típica de Punto de Cruz, ni de ninguna otra, pero esta en especial le doy gracias a Dios porque la puedo estrenar hoy en este día de resurrección, y estoy muy contento. Y no solamente la voy a usar ahorita a las 10 de la mañana, también a las 10:30 en nuestro culto de autos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Acompáñenme en la lectura que dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Mire cómo la palabra miedo
está presente en este pasaje. La palabra miedo aparece varias veces mencionada, pero no solamente mencionada, sino que desde el principio ellas tienen temor de estar avanzando hacia la tumba del Señor Jesús. ¿Quién nos va a remover la piedra? Ahí también hay miedo, incertidumbre, preguntas, dudas. Es muy común que en el corazón del ser humano haya miedo. Y estas mujeres, a pesar de que tenían miedo, seguían avanzando para cumplir su cometido y su misión. Ellas querían ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús con hierbas aromáticas, como era la costumbre en ese momento. Y a pesar de que tenían miedo, ¿de qué podían tener miedo? Pues pudieron haber tenido miedo de Roma, de la gente que odiaba al Señor Jesús en vida, de personas que a lo mejor las pudieron haber asaltado en el camino, eran mujeres. Pudieron haber tenido miedo de muchos peligros, pero fíjense la pregunta que ellas hacen, y es ahí donde quiero centrarme un poquito, porque les mencioné algunos miedos que pudieron haber ellas experimentado, peligros. Sin embargo, el miedo y la pregunta que ellas se hacen, su preocupación más grande era: ¿quién nos va a ayudar a remover esa piedra? Recordemos que la tumba del Señor Jesús era como una cueva, y que estaba sellada y que estaba protegida, y que había guardias, soldados ahí. Entonces, ellas estaban más preocupadas a ver cómo iban a entrar a ungir el cuerpo de su Señor. Ellas estaban con ese temor en sus vidas. ¿Cómo iban a cumplir con esa idea que ellas tenían? Entonces esto es muy, muy importante, porque es totalmente válido que nosotros como seres humanos dudemos, nos preguntamos, tengamos miedos. Es muy normal. Dice el texto bíblico que estas mujeres estaban preocupadas por esa situación. Pero aún y con todo eso, seguían avanzando y seguían caminando para ver qué era lo que iba a hacer el Señor. No se detuvieron en el camino. Y muchos de nosotros nos podemos desanimar y podemos hacer pensamientos muy, muy terribles. Podemos tener pensamientos que nos invaden con preocupaciones, y el desánimo pudiera llegar a nuestros corazones para abandonar nuestro cometido y nuestro plan para servir al Señor. De alguna forma ellas querían ungir el cuerpo como una obra que querían hacer en honor a su Señor, en amor. Ellas no sabían exactamente qué era lo que iba a pasar. Ellas no iban a saber que iban a ser de las primeras en darse cuenta, esas mujeres que iban a darse cuenta de que Jesús había resucitado, porque los primeros que se dieron cuenta fueron los mismos soldados, los soldados romanos. Ellos fueron los primeritos que se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque se removió la tumba. Vieron ángeles, fue un acontecimiento que los paralizó, que cayeron como muertos, fulminados, asustados. Pero estas mujeres estaban más preocupadas por cómo iban a cumplir esa misión que tenían en mente. Mire, no sé si usted se está identificando con esto que le estoy diciendo,
Pero nosotros podemos tener muchas dudas y miedos en estos momentos por lo que va a pasar. Pero estas mujeres primero nos enseñan a seguir caminando y confiando. Porque sabe una cosa, estamos preocupados por lo que va a pasar en un futuro. Estamos preocupados por lo que va a ocurrir. ¿Y quién va a remover la piedra?, decían ellas. Y nosotros podemos preguntar, ¿y quién nos va a ayudar a salir de esta situación, de esta pandemia? ¿Sabe qué? La respuesta es la misma. Quien removió la piedra fue Dios. Y quien nos va a remover esta pandemia va a ser Dios. La respuesta sigue siendo la misma. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. El Señor resucitó. Y como Él resucitó, hermanos, nosotros tenemos esa esperanza viva en nuestras vidas. El mismo que removió la piedra es el mismo que va a remover la pandemia. Y solamente Él es el que tiene el poder. Y a Él nosotros glorificamos, damos la gloria, la honra y el honor, porque Él es el único que tiene el poder para remover cualquier pestilencia, cualquier enfermedad, ángel de muerte, demonio, cualquier cosa. Él tiene el poder para quitarla del camino, para que sea glorificado su nombre. En el Salmo 23, el rey David sabía que Dios le iba a guiar por caminos de justicia, por amor a su nombre. El rey David sabía esto. Dios hace las cosas por amor a su nombre, para que la gente sepa que Él es fiel a sus promesas, que Él es poderoso y que así como Él prometió que iba a estar con nosotros, así lo va a cumplir. Fíjese. ¿Y quién nos va a remover esta piedra? ¿Y quién va a remover esta pandemia? ¿Y quién me va a sacar adelante? ¿Sabe qué? Es el mismo. Es el Señor Jesucristo. Es Dios mismo el que nos va a sacar adelante. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir avanzando, seguir caminando, seguir creyendo en Él, seguir caminando hacia la dirección de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, así como esas mujeres. No detenernos en el camino, no desfallecer, no claudicar, seguir caminando, porque la piedra será removida por el Señor Jesucristo para la alabanza de su nombre. Si es que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de este milagro de resurrección, porque hay muchas personas en el mundo que no creen, que ponen pretextos. Hay personas que se ríen, que se burlan, dan explicaciones a muchas cosas. ¿Para qué? Para no creer esta gran verdad, que Cristo viene pronto. Pero esto ya fue anunciado proféticamente en Mateo capítulo 24. Y la primera señal que nos dice Mateo 24 es no dejarnos engañar por la apostasía que vendrá. Gente que tratará de confundir a los verdaderos creyentes. Mucha gente se va a confundir y se va a ir por un evangelio falso. ¿Y sabe qué? Eso ha estado pasando en este mundo desde hace varios años, con un evangelio falso. Evangelio falso, y un ejemplo de ellos es el falso evangelio de la prosperidad. Mire, a ver dónde están todos esos evangelistas de la prosperidad en este momento. Aquellos que decían, y en el 2020 va a haber una prosperidad para tu vida. Y gente así, gente chiflada, la verdad, que no sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo capítulo 24 ya nos decía
que iba a haber gente que iba a estar tratando de jugar con la palabra del Señor, enseñando un evangelio falso, promesas falsas, y ya tenemos muchos años con eso. Y lo triste no es que exista, lo triste es que la gente lo abraza, lo cree como una verdad. Y en parte es por la ignorancia y por la flojera a veces de creer cosas que no son. Yo creo que el Señor nos ha dado una inteligencia, nos ha dado grandes promesas, pero nosotros también tenemos que vivir con sabiduría, dignidad y poner en práctica los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así es que estamos viendo varias señales. Una de ellas, ya la mencioné, la apostasía. Otra, guerras, rumores de guerras. Otra de las señales, fenómenos naturales, terremotos. Y créame que han habido muchas de estas señales también últimamente. Y por supuesto, las pestes. Y que siempre ha habido, pero sin duda alguna, ahora con los medios de comunicación, la ciencia se ha tornado todo esto para que el mundo esté conmocionado y preocupado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo es un plan para que la gente, especialmente los creyentes, sepamos que esas promesas que el Señor ha dejado en la Biblia mucho tiempo antes de que eso ocurriera son verdad. Pero hermanos, nosotros debemos de seguir caminando hacia la dirección, hacia el Señor. Viendo qué es lo que va a hacer el Señor va a remover la piedra. Y nosotros por un lado nos estamos preocupando, ¿y quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es válido, está bien, pero usted siga caminando, siga avanzando. Estamos conscientes de que estamos viviendo momentos históricos, momentos en que no es fácil que las personas guarden la calma, tengan paz. Pero ahora nosotros vemos ahí la actitud de seguir avanzando y de seguir adelante, aún con los miedos. El versículo 4 nos dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era tan grande. Mira nada más, hasta hace ese énfasis. La piedra era muy grande. No era una piedra fácil de mover. Incluso un solo hombre nunca hubiera podido hacerlo. Pero Dios sí puede hacerlo. Las mujeres estaban sorprendidas porque era verdad lo que había dicho el Señor Jesús. Imagínense qué momento tan emocionante, un momento muy impactante, el ser testigo ocular de la resurrección, el ver a seres angelicales. Y luego nuevamente dice que tuvieron miedo, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Wow, es que no es para menos. El hombre va a tener miedo de aquello que jamás ha visto, sea bueno y a veces malo. También nos sorprendemos. Es decir, ven a este ser angelical vestido de blanco, y es por eso que también nosotros andamos un poquito de blanco en este día, porque recordamos ese momento. Las mujeres ahí estaban asustadas con ese ser angelical de blanco que representa la santidad y la pureza.
El blanco se ve mucho en la Biblia. También el Señor Jesús se ve representado muchas veces de blanco. Ese color que nos recuerda que el Señor Jesús es santo, santo, santo. Pero hay una frase ahí que estábamos recordando, y es que él decía que estaban asustadas. En el versículo 6 dice: mas él les dijo, no os asustéis. Pero ahora, ¿por qué estaban asustadas? Bueno, por esa impresión. Hermanos, cuando el Señor remueva la piedra, cuando nosotros veamos el milagro que el Señor va a hacer, hermanos, vamos a estar sorprendidos. Vamos a estar espantados. ¡Wow! ¿Cómo? Pero es que para el Señor esto no es nada difícil. El Señor, que es creador de todas las cosas, que fue creador de la maravilla de nuestro cuerpo humano, que Él con el poder de su palabra creó este mundo. Él con el poder de su palabra puede disolver todo lo malo que hay en este momento. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos esa promesa de que el Señor va a estar con nosotros. Pero yo no quiero centrarme en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, sino yo quiero centrarme en la esperanza que yo tengo porque el Señor resucitó. Yo tengo la confianza y la tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor resucitó y Él vive, así como lo dice este estandarte. Él vive, Cristo vive. El Señor está con nosotros. Él vive. Dice el versículo 6, mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Sí, efectivamente había sido crucificado. Esa tumba estaba con ese cuerpo que había sido marchitado, ensangrentado, que todos fueron testigos en ese momento y que era lo único que se estaba hablando. Y que la gente decía, realmente va a resucitar. Y sus discípulos estaban sin esperanza, estaban abatidos, callados, ensimismados, pensando. Incluso cuando ocurrió la resurrección y fueron testigos los discípulos, no todos lo creyeron. Tomás no creyó. ¿Hasta qué? Hasta que fue testigo ocular y físico, porque lo tuvo que tocar, tuvo que ver. Él, así como nosotros a lo mejor podemos estar en este momento, pues, ay, ¿cómo va a ser esta obra el Señor? Pero ¿sabe qué? Nosotros no debemos de ser como Tomás, sino que nosotros debemos de creer. ¿Sabe que va a haber unas personas que van a ser así también como Tomás? Que hasta no sentir físicamente, palpable, hasta ese momento, van a tirar el grito, van a decir, ay, Señor mío, Dios mío. Hasta ese momento van a reconocer a Cristo Jesús. No sabemos en qué momento, hasta que el Espíritu, es que cada persona es tratada de diferente forma por el Espíritu Santo, pero no importa la experiencia que tú tengas, si no es a través del Espíritu Santo que te lo revele, nunca vas a ser convertido nuevamente, nunca vas a ser transformado. Hay un grupo de personas que han sido tocados por el Espíritu Santo y que van a creer, aún no viendo un milagro. Hay otras que van a ver el milagro y no van a creer. El Señor trata de diferente, pero sigue siendo el Espíritu Santo el que hace la obra completa. No es a través de nosotros, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros debemos de creer en este testimonio, porque hay muchas cosas que la Biblia nos dice, aparte de cómo los judíos empezaron a regar el rumor de que el cuerpo del Señor había sido robado. Empezaron a dar esa falsa noticia.
Así como hay muchas noticias falsas en este momento también. Pero nosotros tenemos que ir a la fuente correcta de vida eterna, que es la palabra de Dios, y donde hay verdad y donde no se equivoca. La palabra de Dios no cambia. Puede haber mucha información regada por ahí, pero el Señor nos ha dejado la esperanza y nos ha dejado esta carta de amor para que, aunque haya muchas noticias falsas, nosotros creamos una verdad completa y absoluta, y esa es la palabra de Dios. Fíjese bien, el diablo trata de confundir, y a veces la ignorancia de las personas, fíjense bien, la ignorancia de las personas. Usted puede ver ahí los horóscopos en las revistas y van a decir, ay, Tauro, tu color favorito es el azul, el número que te va a traer suerte es este y aquello, y usted lee otra revista y habla de Tauro y le dice que el color de él es el rojo y que el número que le va a traer suerte es o sea, no se ponen de acuerdo. Los demonios son demonios de confusión. No hay verdad entre ellos, no hay coincidencia entre ellos. Porque Satanás es un demonio de confusión. Pero Dios es un Dios de verdad, completa y absoluta. Y esa verdad la encontramos en la palabra. Así es que nosotros debemos de creer lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice que el Señor ha resucitado, que el Señor Jesús está vivo. Que estas mujeres fueron de primera mano personas, testigos de la resurrección. Y no solamente da ese mensaje este ángel. Dice, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ellas vieron y ese lugar estaba vacío. Ya solamente quedaron ahí algunos restos de lo que el Señor Jesús tenía y cómo fue embalsamado. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo el apóstol Pedro. Fíjese qué cosa. A pesar de que Pedro había sido negligente al dudar del Señor Jesús, pero aún así Dios tenía un plan para Pedro. Y ahí nos podemos identificar todos nosotros, porque cuántas veces no le hemos fallado a Pedro, cuántas no le hemos fallado al Señor Jesús como lo hizo Pedro. Nosotros muchas veces somos como Pedro, negamos al Señor Jesús con nuestras acciones, no con nuestras palabras quizás, pero con nuestras acciones. La traición de Pedro es la traición de nosotros, pero ¿sabe qué? La traición de Judas también es la traición de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos ingratos con el Señor, también traicionamos al Señor. Pero aún y con todo eso, el Señor puede tener un plan para nosotros. Y estas mujeres fueron a avisar a los discípulos, fue a avisar a Pedro también. Los discípulos, ellos querían obviamente que esto fuera verdad, pero tenían duda. No sabían qué era lo que iba a ocurrir. Pero el Señor se le reveló a estas mujeres. Y todavía hasta el día de hoy, en los cultos de resurrección, la asistencia más del 90% son mujeres. Todavía hasta el día de hoy. Porque el Señor la tiene destinada como un instrumento especial para su gloria y para su honra. La mujer. Dios bendiga a todas nuestras hermanas. Así es que también fueron escogidas como unas grandes comunicadoras. Por eso este ser celestial, este ángel, les dijo que comunicaran. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Sabe qué? Nosotros no debemos de tener miedo,
porque ahora nosotros ya somos testigos a través de la palabra de Dios que Jesús resucitó y nosotros creemos. Y así como los discípulos después recibieron esa noticia, y dice también la Biblia, el apóstol Pablo lo dice más adelante, que fueron más de 500 personas los que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Oiga, esto es un hecho histórico. Pero nosotros, hermanos, nosotros debemos de vivir tranquilamente, con la paz que nos da el Espíritu Santo, porque gracias a que Jesucristo vive, nosotros viviremos también y tenemos una esperanza. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al pasado. En Jesús tenemos resurrección, en Jesús tenemos libertad del pecado. Ya la maldad no tiene sobre nosotros potestad y tenemos libertad para elegir a Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Esta mañana, nuevamente quiero repetirles que a las 10:30 vamos a tener nuestro culto en el estacionamiento de nuestra iglesia. A las 10:30. Las indicaciones son las que ya mencioné. No bajarnos de nuestros carros, no bajar la ventana para hablar con la persona de lado. Podemos bajar un poco la ventana para escuchar, pero no hablar con la persona de al lado, porque gracias a Dios tenemos un estacionamiento que nos permite hacer eso. Déjenme contarles cómo tuvimos esta idea, mi esposa y yo. Hace algunos días estábamos hablando y decíamos, ay, cómo sería buena idea tener un cine como en los tiempos de antaño, donde se podían ver películas adentro del carro, y entrabas a esos lugares grandes, terrenos grandes, estacionabas tu carro y veías la película en el carro. Pero obviamente son ideas que uno tiene, y uno dijo, bueno, pues el estacionamiento de la iglesia se puede estacionar personas enfrente, uno al lado del otro, de estos, pues podemos hacer así el estacionamiento así, ponemos unas bocinas y ahí vamos a predicar la palabra del Señor. Entonces, vamos a hacerlo. Esperemos que los vecinos no se quejen, porque van a tener a un pastor ahí predicando con bocinas al aire libre. Y si se quejan, bueno, hermanos, si sale todo bien, pues ahí ponemos la publicación. Si sale todo mal, pues ahí visitan al pastor Edson en la cárcel, por favor. Sabemos que todo va a salir bien, que no debemos de tener temor. Siempre el Señor ha cuidado de Emanuel. Siempre el Señor ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar al Señor. Y si tú nunca has tenido un encuentro con Cristo, si has escuchado el Evangelio, pero nunca has hecho esa decisión por el Señor, déjame decirte que Cristo Jesús vino aquí a la tierra a morir, que Él derramó su sangre bendita, pero Él ya no está en una cruz. El Señor Jesús ya no está en la tumba, porque Él resucitó. Yo te invito a que tú confieses al Señor Jesús. Como te digo, la oración por sí sola no nos lleva a la salvación. Es Cristo Jesús y la fe en Él. Pedirle de corazón, creer en Él como el ladrón en la cruz, decirle a Él, Señor, tú eres mi Rey, mi Señor. Te quiero confesar delante de la gente, te quiero confesar delante de las personas, porque eso es otra cosa que hizo el ladrón. Defendió el nombre del Señor Jesús delante del otro ladrón. Lo defendió. Él es bueno, Él no hizo nada.
Yo merezco el castigo, pero Él es bueno. ¿Sabes? Todavía el Señor Jesús tiene misericordia para aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Y si tú quieres buscar al Señor Jesús para salvación, haz una oración que venga desde el fondo de tu corazón, reconociendo que tú no puedes salvarte si no es a través de los méritos de Cristo. Padre Santo, yo te pido que perdones mi vida, que perdones mi alma. Perdóname, Señor. Yo no soy digno de estar delante de ti. Yo te pido, Padre Santo, que en esta hora tú traigas, Señor, consuelo para mi alma. Yo creo que moriste en la cruz. Yo creo que resucitaste al tercer día. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres mi Dios. Te pido que limpies mi corazón, que limpies mi vida, que guardes mi alma, Señor. Y yo te voy a confesar, Padre Santo, todos los días de mi vida, Señor. Yo me quiero entregar a ti. Perdóname. Hazme una nueva criatura, Señor. Hazme una nueva criatura, Señor. He escuchado que tú resucitaste. Yo, Señor, también quiero tener una vida nueva, una vida eterna, una vida limpia, Señor, ahora en tu camino, en ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Permíteme orar por ti, hermano, que estuviste ahí pendiente de esta transmisión, y también por aquellos que van a ver el video después. Hermanos, el Señor resucitó. El Señor está vivo. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este momento que nos permites de venir aquí. Gracias por mis hermanos que estuvieron el día de hoy, que han estado por muchos años, Señor. Gracias por la fidelidad, Señor, de ellos. Gracias por mi hermana Betia, Joe, Señor, que están aquí apoyándome con esta transmisión. Dice a la gloria y la honra. Padre Santo, permítenos, Señor, te lo pido, volver, Señor, a reunirnos ahora, Señor, arrepentidos también muchas veces, Señor, de lo que no hemos hecho correctamente, pero también dándote gracias que nos pudiste dar esta oportunidad de hacerlo tantos años, Señor, de reunirnos aquí en este culto de resurrección a las 6 de la mañana. Y nunca hubiéramos imaginado en el 2019 que tendríamos que hacer esto, pero no importa, Señor, dónde estemos. A ti te queremos alabar, a ti te queremos glorificar. Gracias, Señor, por la fidelidad de los hermanos en la iglesia. Gracias por aquellos que escuchan, por aquellos que están viendo. Bendice, Señor. Bendice cada familia, cada corazón. Toca el Valle de Texas, Señor. Guarda a los enfermos, sánalos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.